place pues ser la primera persona que va a hablar o va a exponer ese tema en el bloque de anestesia obstétrica. Para nosotros siempre es un gusto revisar este tema cada año y revisar como las actualizaciones y los diferentes temas aplicados a la práctica de la anestesia obstétrica. El día de hoy nos convoca la revisión de las aplicaciones y la utilidad de la ultrasonografía a la cabecera del paciente en este escenario. Mi nombre, como ustedes la mayoría saben, y para los que no, es Josué Delgado, soy residente de anestesiología de la universidad, y mi asesor, el doctor Santiago Barrientos, quien es anestesiólogo y trabaja en la Clínica Universitaria Bolivariana y en la unidad materno-infantil de la misma. Estos son los temas que vamos a tratar, desde una introducción pasando por los cambios fisiológicos, algunos protocolos de utilidad y finalmente algunas conclusiones prácticas de la charla. Lo primero a tener en cuenta es que la herramienta del POCUS es una herramienta que es útil, que está a nuestra mano, que se ha venido desarrollando y que ha venido ganando auge y que de una forma fácil, rápida y no invasiva nos permite hacer un diagnóstico oportuno y la toma de decisiones terapéuticas rápidas, grandes, basada en una evaluación subjetiva de la funcionalidad de un órgano determinado para mejorar finalmente los desenlaces en los pacientes. Como características generales de esto es que cada vez hay más ecógrafos disponibles en los servicios y particularmente en los servicios de obstetricia. El ecógrafo obstétrico o el ecógrafo que utilizan los obstetras está cada vez más disponible y lo podemos utilizar a la cabecera del paciente. Diversos estudios han demostrado que definitivamente la ultrasonografía a la cabecera del paciente o el POCUS mejora el rendimiento diagnóstico del examen físico y debería convertirse en un complemento del examen físico en los escenarios de crisis porque permite visualizar el interior del cuerpo humano. Tanto así que desde el año 2004 diferentes asociaciones científicas y particularmente la AHA y el Royal College of Physicians en Inglaterra han denominado el POCUS como el nuevo fonendoscopio, que debería convertirse en el nuevo fonendoscopio, pues nos permite tener múltiples aplicaciones en el campo de urgencias, en el campo de anestesia y en el campo de la anestesia obstétrica. Puntos clave del POCUS es que permite identificar problemas y responder preguntas clínicas de forma fácil, rápida y no invasiva. Segundo, que es útil para el abordaje inicial y subjetivo de emergencias obstétricas y de descompensaciones que se puedan presentar durante el acto anestésico en diferentes sistemas, cardiovascular, pulmonar, el sistema gastrointestinal, el sistema hematopoyético y el sistema nervioso central. Sin embargo, se han identificado algunas limitaciones, residen principalmente en que requiere algún grado de curva de aprendizaje que es superior al grado de curva de aprendizaje del examen físico convencional y que la disponibilidad del equipo a veces es limitada. Y asimismo, en anestesia obstétrica particularmente, hay falta de evidencia contundente en obstetricia y hay falta de guías de las sociedades de obstetricia que involucren el POCUS como una práctica que se deba realizar. Un recorrido histórico muy breve, desde el año 1915, cuando se hundió el Titanic, diferentes científicos de Estados Unidos y del Reino Unido empezaron a aplicar un principio físico del que se estaba empezando a hablar, que era el sonar, y llevaron en lo que se considera el primer transductor de la historia, que era un sonar gigante, para tratar de identificar los restos del Titanic a más de 4 kilómetros de profundidad. De ahí en adelante, este principio de sonar tuvo una gran aplicación en las guerras, sobre todo en la aviación militar, pero también tuvo una aplicación en la medicina y es en 1942 cuando se registra el primer uso clínico del ultrasonido, cuando el doctor Carl Dusik lo utiliza para identificar a través de la ecografía transcraneal, la presencia de tumores intracraneales. Posteriormente, en los 20 años que comprenden el año 50 al año 70, la aplicación clínica se empezó a ampliar bastante con el doctor Edler, que creó o describió el paper de la aplicación del primer ecocardiograma en 1953 hasta 1958, cuando el doctor Ian Donald empezó a describir la aplicación de la ecografía en ginecología y obstetricia, y desde entonces se ha convertido en un estándar de cuidado en la paciente obstétrica. Finalmente, desde 1970 y más adelante desde 1989 se empezaron a incluir los protocolos de ecografía en el plan de estudio de los programas de residencia en medicina de urgencias en Estados Unidos, y a partir de allí hasta el año 2001 en
diferentes programas de urgencias. Y desde el año 2004, cuando la ecografía fue descrita como el nuevo fonendoscopio, se empezó a implementar en diferentes guías de práctica clínica de distintas especialidades, distintas a la obstetricia, diferentes a la obstetricia, y queda la pregunta entonces si ya es tiempo de que las guías de cuidado obstétrico en general, no solo de anestesia obstétrica, incluyan el POCUS dentro de sus protocolos recomendados. Un muy breve repaso puntual de los cambios fisiológicos en el embarazo. ¿Cuáles serían las implicaciones en la aplicación del POCUS en la gestante? Es que en la vía aérea hay edema importante de mucosas, la identificación de la epiglotis y de los pliegues aritenoepiglóticos es difícil, es diferente, y además que este edema va variando a medida que aumenta la edad gestacional, por consiguiente, la utilidad del POCUS se ve limitada a ciertos escenarios. La vía aérea de las gestantes es más estrecha, particularmente durante el trabajo de parto y durante los primeros días posparto y durante el trabajo de parto prolongado. Y sin duda alguna, y uno de los puntos más importantes en el manejo de la vía aérea de la embarazada es que el riesgo de broncoaspiración está aumentada. Tradicionalmente se ha descrito que la embarazada se considera estómago lleno, entonces debemos tener en cuenta la aplicación del POCUS para identificar este riesgo. A nivel cardiopulmonar, entonces sabemos que la embarazada tiene mayor volemia, mayor gasto cardíaco y mayor frecuencia cardíaca, y la frecuencia respiratoria, los volúmenes respiratorios son menores y hay un mayor riesgo de edema pulmonar, lo cual implica que el POCUS se puede convertir en una herramienta útil para identificar cambios en la función cardiovascular de la embarazada de forma temprana y presencia de líquido pulmonar intersticial de forma temprana también. Y a nivel abdominal, tenemos que la variación anatómica del útero grávido que condiciona un abdomen globoso dificulta, pues altera la superficie, altera la anatomía de superficie y dificulta el posicionamiento de la sonda para obtener las diferentes ventanas del ultrasonido. Por otro lado, el aumento de la presión intraabdominal, el influjo hormonal que condiciona un menor tono de los esfínteres esofágicos y el desplazamiento del útero grávido de los diferentes órganos intraabdominales hacen que la paciente tenga nuevamente mayor riesgo de broncoaspiración y que la identificación de los órganos y de las ventanas de la ultrasonografía sea diferente en la paciente no embarazada o en la paciente del primer trimestre de embarazo. La aplicabilidad entonces es bastante, se ajusta a las condiciones únicas de la gestante y tiene campo en la vía aérea, en el contenido gástrico, en el riesgo de aspiración, pero también en la evaluación de pacientes críticamente enfermas, cardiopulmonar, trauma abdominal, hemorragia obstétrica, asistencia en el abordaje del neuroeje, y vemos cómo toda esta aplicación en estos grupos de patologías o en estos grupos de condiciones que evaluamos se van a enfocar finalmente en mejorar los desenlaces y en mejorar la seguridad del paciente, que el paciente no se broncoaspire, que se asegure una vía aérea a tiempo, que se acceda al neuroeje de la forma más eficiente posible, minimizando el riesgo de infección y de punciones, y que se diagnostique a tiempo las patologías de tórax y de abdomen. Ventajas y limitaciones, por supuesto, la principal ventaja es que es una intervención mínimamente invasiva y segura que no implique radiación, demostrada pues en múltiples ámbitos clínicos. Segundo, permite una amplia aplicación clínica y la agudeza diagnóstica del ultrasonido con una curva de aprendizaje adecuada es alta. Estamos hablando de sensibilidades y especificidades por encima del 80% en la mayoría de los protocolos que nos permiten inferir que eso tiene una agudeza diagnóstica muy buena. Ha demostrado los estudios que la ecografía de la cabecera del paciente en la paciente obstétrica se representa en menor estancia hospitalaria y en mayor costo-efectividad y en mayor tasa de complicaciones asociadas a procedimientos diagnósticos que son más invasivos. Y finalmente, la disponibilidad del equipo está en la mayoría de los servicios, pero ¿qué pasa? El equipo está disponible, pero el equipo no siempre tiene las sondas o los transductores que necesitamos. Y las condiciones de la paciente hacen además, sumado al anterior, que la adquisición y la interpretación de las imágenes sea distinta, pues muchas veces vamos a tener que hacer ventanas cardíacas que usualmente en otro escenario se hacen con transductores sectoriales, con transductores curvilíneos, y eso altera la anatomía y debemos estar pues como pendientes de esa limitación. Otra desventaja o limitación y una preocupación grande son los aspectos legales. La poca curva en el desarrollo del POCUS puede llevar a errores y a retrasos diagnósticos, por consiguiente, a retrasos terapéuticos y a desenlaces desfavorables. Y es muy de la mano con esto es que al ser una práctica todavía no estandarizada, el POCUS es difícil de documentar en la historia clínica y muchas veces no queda registrado en la historia clínica estos hallazgos que vemos, sino que simplemente se comentan a nivel de corredor o a nivel de ronda médica.
Finalmente, otra limitación es que sí, es una herramienta útil, disponible, pero que requiere entrenamiento y requiere protocolos estandarizados para el aseguramiento de la calidad en la prestación del servicio de la anestesia obstétrica. Decíamos entonces que muchas veces tenemos transductores curvilíneos, en la mayoría de las veces porque digamos que se favorece el uso del ecógrafo obstétrico, y en esta gráfica que compara el transductor sectorial que usualmente se utiliza en los protocolos cardio versus el transductor curvilíneo que se utiliza en los protocolos obstétricos, la imagen cambia mucho. Vemos una imagen de una anatomía cardíaca, por ejemplo, en un eje paraesternal, en una vista, perdón, paraesternal eje largo, cómo se distorsiona la imagen, se alargan las cavidades, se agrandan, y muchas veces los hallazgos pueden ser interpretados de forma errónea. Sin embargo, diferentes estudios han demostrado que tiene utilidad, que tiene reproducibilidad en abdomen, en protocolos FAST, en protocolos FATE, en protocolos de pulmón e incluso en eco abdominal, en eco renal y en eco transcraneal. Estas son las aplicaciones clínicas específicas, y vamos a empezar hablando de aquellas en la vía aérea. Y lo primero a tener en cuenta es que es importante evaluar la vía aérea porque la embarazada se considera una mujer en riesgo de vía aérea, y la intubación fallida en en procedimientos no obstétricos tiene una incidencia de 2.6 en 1000 casos clínicos, y para cesárea tiene una incidencia de 2.3 para 1000 casos clínicos. De allí que los diferentes colegios recomiendan hacer una evaluación rutinaria de la vía aérea de la embarazada cuando se va a llevar a anestesia general, particularmente en el tercer trimestre, porque hay mayor edema de mucosas, porque el diámetro de la vía aérea es menor a mayor edad gestacional, y porque el tiempo de apnea segura definitivamente es menor por la menor capacidad residual funcional que tiene la embarazada. Entonces tenemos que estar muy seguros de qué es lo que estamos abordando en la vía aérea. Sin embargo, si bien en la población no gestante existen unos hallazgos que nos indican una posibilidad de vía aérea difícil, estos parámetros de riesgo de dificultad en la intubación no están validados en la paciente obstétrica. Por consiguiente, no se recomienda hacer mediciones de rutina de distancia tiromentoniana o de distancia piel epiglotis, por ejemplo, sino que las aplicaciones de esto en la paciente obstétrica se centran en la identificación de la membrana cricotiroidea y en la verificación de la intubación orotraqueal. Identificar la membrana cricotiroidea es importante porque es nuestro escenario no ideal, pero finalmente el último escenario de salvamento en el caso de no oxigenación y no ventilación. Y es que el acceso frontal se usa en uno hasta uno de 60 casos de no intubación, no oxigenación. La aplicación de este protocolo ha demostrado utilidad en pacientes no embarazadas, en pacientes embarazadas en diferentes trimestres e incluso en embarazadas obesas y no obesas. Y diferentes series de estudios han demostrado que esta intervención mejora el tiempo para cricotiroidotomía y disminuye las complicaciones relacionadas con la cricotiroidotomía, particularmente la dificultad para identificar la membrana y la creación de falsas rutas al momento de la canulación. Se han descrito dos técnicas que la vemos en pantalla. Es la técnica transversal, ubicamos nuestro transductor lineal en el espacio cricotiroideo, identificado inicialmente por palpación, y si no lo palpamos, lo podemos ubicar a nivel traqueal, identificar los anillos traqueales y hacer sliding cefálico hasta encontrar este espacio. Y hay una técnica longitudinal, la cual ponemos nuestro transductor en línea media o paramedial, hacer sliding hacia medial hasta identificar los anillos traqueales que se manifiestan como el signo del rosario, y hacemos un sliding cefálico hasta encontrar el espacio o la membrana cricotiroidea, como lo vemos en la imagen. Las dos técnicas en la embarazada son igual de precisas. Sin embargo, se ha descrito que la técnica transversal puede identificar de forma más rápida la membrana en la embarazada obesa mórbida. Embarazada obesa mórbida, técnica transversal, es más fácil de realizar, pero las dos son igual de precisas. Otra aplicación es la confirmación de la intubación, y es que la ecografía permite la verificación en tiempo real de la posición correcta del tubo mediante la identificación a través de la ecografía de una sombra hipoecoica en la tráquea en una ventana transversal, en un corte transversal de la misma. Hay diferentes estudios, y uno de los más grandes es este de Ramsig, con una serie de 32 pacientes embarazadas en la cual el hombre evaluó qué pasaba con la tráquea y los hallazgos ecográficos de la tráquea cuando se hacía la insuflación del manguito o del neumotaponador, y encontró que de una forma pues
plausible biológicamente y estadísticamente significativa, se evidencia pues una ampliación del diámetro de la tráquea como uno de los parámetros que indican que el tubo está bien puesto. No solo ver la sombra acústica, sino ver que la tráquea, el diámetro de la tráquea se amplía cuando se infla el neumotaponador, y él complementó los hallazgos de la ampliación de la tráquea de la vía aérea con el sliding pleural y verificó eso con capnografía y encontró que en el 100% de los pacientes esos dos hallazgos confirman de forma fidedigna la posición del tubo. Podría ser una alternativa a la capnografía cuando no esté disponible. La mayoría de estudios, sin embargo, son en población no gestante. Sin embargo, los cambios anatómicos a nivel de tráquea y de vía aérea inferior no son tan significativos en la embarazada. Por consiguiente, esos protocolos podrían ser extrapolados a la población gestante. No tanto así los de la vía aérea superior, porque ya vemos que no tienen utilidad. Otra utilidad de la ultrasonografía en la anestesia obstétrica es la evaluación del abdomen y de posibles patologías abdominales. Y hay un protocolo que es el protocolo FASO, que es el Focused Assessment Sonography in Obstetric Patients, que es una adaptación del protocolo FAST, y que así como el protocolo FAST se utiliza en trauma en la paciente no gestante, el protocolo FASO se utiliza no solo en trauma, sino en el escenario de hemorragia obstétrica para hacer una evaluación rápida de qué es lo que sucede con nuestras pacientes. Lo hacemos con un transductor curvilíneo para evaluar la hemorragia obstétrica y poder acercarnos a la causa de la misma, y considerando que la hemorragia obstétrica pues, es una importante causa de morbilidad materna, particularmente cuando no se hace una intervención y un diagnóstico oportuno, digamos que por causas de hemorragia diferentes a la atonía uterina. Permite una aproximación diagnóstica temprana, y diferentes estudios han demostrado que la realización del protocolo FASO disminuye la morbimortalidad en el caso de la hemorragia obstétrica. Es una adaptación del protocolo FAST y tiene una de las cosas más importantes es que tiene muy buena variabilidad interobservador. Estudios también han demostrado que el protocolo FASO puede tener una capa de Cohen, que es el parámetro estadístico que nos mide la variabilidad interobservador, superior a 0.8. Entonces, en este indicador, parámetros por encima de 0.75 y parámetros más cercanos al 1, nos hablan de que este protocolo es reproducible entre diferentes personas, que es uno de los miedos que tenemos cuando nos enfrentamos a la ecografía, la variabilidad interobservador. Entonces, la utilidad de este protocolo reside en identificar si esta hemorragia obstétrica es o por retención de placenta o por inversión uterina, cuando encontramos alteraciones en el diámetro y en la forma de la cavidad, si es por ruptura uterina, cuando encontramos líquido libre en la cavidad, o si es por estado de volemia, cuando, pues, si el compromiso hemodinámico, perdón, ya se está dando por una hipovolemia cuando evaluamos el diámetro de la vena cava superior. Entonces, este algoritmo diagnóstico que nos presenta el protocolo FASO nos establece lo siguiente. Nos dice, cuando tenemos una paciente con un choque hemorrágico posparto, evaluamos signos y síntomas, evaluamos examen físico y tratamos de hacer una aproximación a la etiología de este choque hemorrágico. Y como la ultrasonografía habíamos dicho que es una extensión del examen físico, aplicamos el protocolo FASO. Y el protocolo FASO nos permite identificar estas tres cosas: líquido libre en el espacio, líquido libre pues en la cavidad, en el espacio de Morrison o en el receso espleno-renal. Por otra parte, disminución en el diámetro de la vena cava, que nos hablaría de un estado de hipovolemia. Y tercero, diámetro de la cavidad uterina y la forma de la misma. Ya vamos a hablar de esto. Entonces, en el protocolo vamos a identificar estos hallazgos: el diámetro, el fondo de saco, el espacio de Morrison, el receso espleno-renal y el diámetro de la vena cava, de la siguiente manera. Lo primero que se nos invita es hacer la visualización de la ventana suprapúbica. Entonces, con nuestro transductor en línea media a nivel suprapúbico vamos a identificar las estructuras pues, que allí se encuentran, que son dos: el fondo de saco y el útero. Vemos en esta imagen de la mitad, que es una ilustración, que cuando ponemos nuestro transductor vamos a ver la vejiga llena, el útero y detrás la vagina y detrás del saco de Douglas. Y a nivel ultrasonográfico vemos este útero, que es un útero con paredes, digamos que evidentemente engrosadas, y el punto de corte para considerar que el útero está engrosado es de menos de 9.8 centímetros en la paciente posparto. ¿Listo?
Esos son los hallazgos normales. Los hallazgos anormales entonces son un útero con aumento del diámetro de más de 9.8 centímetros, nos habla de retención placentaria. Entonces vamos a la T de tejido en la mnemotecnia de las 4T, vamos a la T de tejido cuando tenemos aumento del diámetro en la paciente con hemorragia postparto. Si no solo se aumenta el diámetro, sino que además cambia la forma del útero, entonces podemos estar hablando de una inversión uterina en el escenario de esta paciente que sangra después del parto. La siguiente que vamos a identificar es la identificación o lo siguiente que vamos a buscar es tratar de ver si hay líquido libre en el fondo de saco. Entonces, la misma ventana suprapúbica con un eje en línea media de tipo sagital, identificamos más allá del útero el fondo de saco de Douglas y si vemos un útero que está con cambio de la forma asociado a líquido libre en fondo de saco, podemos estar ante un escenario de ruptura uterina como causa del choque en esta paciente. Entonces aquí vemos que esto se puede identificar también cuando hacemos las ventanas del espacio de Morrison, que es el espacio el espacio hepatorrenal. Y el espacio esplenorrenal, cuando hacemos las ventanas a nivel infracostal o infrahepático o infraesplénico con línea media axilar, podemos ver en el lado izquierdo un caso normal que se ve el riñón en estrecha relación con el hígado y podemos ver en el lado derecho líquido libre en el espacio de Morrison, que nos confirmaría también el escenario de ruptura uterina. Finalmente, el diámetro de la vena cava inferior con el transductor en plano sagital a nivel del epigastrio y vemos que un diámetro disminuido sugiere hipovolemia. El algoritmo entonces, para concluir este bloque, vemos que si hay choque que compromete la vida con hemorragia postparto severa, aplicamos el protocolo FASO. Entonces, diámetro de la vena cava inferior disminuido, estado hipovolémico. Líquido libre, ruptura uterina. Aumento del diámetro de la cavidad uterina, placenta retenida. Y cambios en la forma del útero, inversión uterina, son los escenarios diferentes a la atonía uterina que nos pueden comprometer la vida de la paciente obstétrica en el caso de hemorragia postparto. Otra aplicación, entonces, ya que estamos en el abdomen, es el pocus gástrico. Y el pocus gástrico es importante porque las embarazadas, la población obstétrica es una población con una alta carga de determinantes de morbimortalidad por broncoaspiración y con un riesgo aumentado de broncoaspiración por los cambios fisiológicos. Desde el año de 1941, el doctor Mendelssohn describió los 3 determinantes de la morbimortalidad por broncoaspiración y de allí parten los protocolos de premedicación y de profilaxis de broncoaspiración en la población obstétrica, que es a mayor pH gástrico, mayor riesgo de broncoaspiración y mayor riesgo de neumonitis, a mayor volumen gástrico y mayor riesgo, y un contenido gástrico sólido por encima del contenido líquido nos favorece el riesgo de broncoaspiración. La gestante lo tienen los 3, tienen estos 3 determinantes particularmente en el tercer trimestre. Y adicional a eso, hay otra condición que hace que el riesgo sea mayor y es que muchas veces en las gestantes tenemos procedimientos urgentes, estados de ayuno poco claros y variaciones anatómicas y fisiológicas que pueden hacer que el contenido gástrico no sea predecible después de un periodo de ayuno determinado. Tenemos en cuenta que el vaciamiento gástrico no se altera en términos generales en la paciente gestante con respecto a la no embarazada. Sí, diferentes estudios han demostrado que el contenido sólido parece que sí se puede retrasar, más no así el contenido líquido. Entonces está indicado la evaluación del contenido gástrico por POCUS en la paciente obstétrica, en estado de ayuno desconocido, en cirugía urgente o no electiva, y en aquellas pacientes que yo tenga ayuno completo, que yo sepa que hizo el ayuno, pero que por algún motivo yo tenga una sospecha de retraso en el vaciamiento gástrico. Diferentes estudios han demostrado entonces que a la luz de la evidencia el vaciamiento gástrico es similar en las embarazadas incluso en el tercer trimestre versus en las no gestantes, pero que sí hay condiciones que favorecen la disminución del tono de los esfínteres esofágicos y el riesgo de regurgitación. Series han demostrado también que la ingesta moderada de líquidos claros hasta 2 horas antes no retrasa el vaciamiento gástrico, pero que sí hay una diferencia en el vaciamiento con la ingesta
de sólidos, lo cual invitaría, según conclusiones de estos autores, a resaltar la importancia de mantener un estado de ayuno adecuado, incluso por encima de las 6 horas, aunque esto no está demostrado de forma contundente por la evidencia, sino que es una sugerencia con base en estos hallazgos, aumentar el tiempo de ayuno para alimentos sólidos. Lo que sí se ha visto es que, si bien el vaciamiento gástrico no se aumenta durante el embarazo, sí disminuye o se retrasa durante el trabajo de parto y particularmente en trabajos de parto prolongados. Por consiguiente, aquellas pacientes que están en trabajo de parto y van a cesárea de urgencia y necesitan intubación, sí son pacientes que sí se van a beneficiar de forma más contundente de este POCUS gástrico. Y nos predice finalmente el riesgo de aplicación. Entonces, este protocolo es útil porque las embarazadas pues tienen este riesgo de broncoaspiración, pero la aplicación del POCUS gástrico es más difícil en el embarazo, por lo que hablábamos de la alteración en la anatomía de superficie. Es que, digamos, en una mujer en su primer trimestre, en una mujer delgada como la que vemos en la imagen, poner la sonda es fácil, pero en una mujer en tercer trimestre, la ubicación del estómago con respecto a la línea media, el estómago está desplazado por el útero grávido, el ángulo entre el esternón y el útero grávido es mucho más agudo, más pronunciado, por consiguiente, lograr una ventana adecuada es difícil. Esto nos lleva a que en la población obstétrica hasta un 18% de los POCUS gástricos no sea concluyente, pero aún así está validado en gestantes a término y la reproducibilidad interobservador es buena. Sin embargo, pues tener en cuenta que las condiciones técnicas son difíciles y que la curva de aprendizaje es mayor con respecto a la evaluación de la mujer no gestante. Vamos a identificar entonces el antro gástrico en estrecha relación con el útero, con el hígado y con la aorta hacia profundo. Y vamos a ver que en un estómago desocupado las paredes del antro gástrico están adosadas, no hay contenido, e incluso los bordes internos pueden estar yuxtapuestos. Y en la evaluación del contenido gástrico para predecir el riesgo de aspiración, entonces vamos a verlo, vamos a hacer en dos posiciones, inicialmente en posición supino y posteriormente el protocolo original nos indica que se puede hacer en decúbito lateral derecho. Pero aquí hay algo muy importante y es que la posición de decúbito lateral derecho en la embarazada es una posición que no se recomienda porque en esta posición el útero grávido puede hacer compresión a aortocava, empeorando la hipotensión supina, empeorando el retorno venoso y la precarga por consiguiente en la embarazada y comprometiendo por efecto fisiológico y por efecto pues de la circulación placentaria. Y con eso se compromete la perfusión pues del feto. Entonces la posición de decúbito lateral derecho solo se recomienda cuando es estrictamente necesaria en la evaluación, como ya lo vamos a ver. Hay dos tipos de evaluaciones, una evaluación cualitativa y una evaluación cuantitativa, las dos descritas inicialmente por el doctor Perlas y sus colaboradores en la paciente no embarazada y después validados en la población gestante. La evaluación cualitativa nos establece 3 grados, un grado 0, 1 y 2, en el cual el grado 0 es el estómago completamente vacío, con menos de 0.4 cc por kilo o menos de 100 cc en total de contenido gástrico y con un riesgo nulo de broncoaspiración. El grado 1 es un estómago que está vacío en supino, pero que por algún motivo yo lo pongo en decúbito lateral derecho y en el derecho sí me aparece un contenido gástrico evidente. Eso nos habla de contenidos de más de 100 cc hasta en el 70% de los casos o de 1 cc por kilo. Y un grado 2 que implica un riesgo alto de broncoaspiración con un contenido que de entrada yo lo identifico en el paciente en decúbito supino y esto me habla de más de 2.7 cc por kilo. De contenido gástrico. Y vemos por diferentes series que el punto de corte para considerar riesgo alto de broncoaspiración es de 1.5 cc por kilo. Entonces, ya cuando yo identifico contenido en supino, hay 2.7, es demasiado contenido, luego el riesgo es alto. Esa es la evaluación cualitativa. Hay también una evaluación cuantitativa que es, primero, determinando el área de sección transversal del antro mediante la fórmula del número pi por el diámetro, un diámetro 1, que es el diámetro entero posterior, por el diámetro 2, que es el diámetro lateral, dividido entre 4. Y una vez yo tenga esta área de sección transversal, puedo aplicar el modelo del doctor Perlas para calcular el volumen gástrico, que es con esta fórmula, 27 más 1.46 por el área de sección transversal, menos 1.28 por la edad. Esto nos da los puntos de corte que vemos
al lado derecho y digamos que de forma rápida nos establece que un área de gestión transversal menor de 380 en supino nos habla de volúmenes de menos de 0.4 cc por kilo, por consiguiente se correlaciona con el grado 1 y el riesgo de aspiración es mínimo. Pero los volúmenes de más de 600 cc nos establecen un volumen gástrico de más de 1.5 cc por kilo, por consiguiente un riesgo alto de broncoaspiración. Y en decúbito lateral derecho, un volumen gástrico de más de 1.5 cc por kilo nos implica un riesgo muy alto de aspiración con una sensibilidad de 80% y una especificidad de 66.7%. Como las embarazadas no pueden ser llevadas de rutina entonces a la posición de decúbito lateral derecho, diferentes autores han planteado la posibilidad de hacer una evaluación una evaluación dual, sumando las características cualitativas y cuantitativas para dejar las cuantitativas en decúbito lateral derecho únicamente cuando sea necesario. Este es nuestro algoritmo, entonces vemos que un grado 0 definitivamente el riesgo de aspiración es bajo y que un grado 2 cualitativo es estómago lleno, por consiguiente el riesgo de aspiración es alto. La evaluación cuantitativa entonces nos dice definitivamente no hay contenido gástrico o el volumen gástrico en decúbito lateral, en decúbito supino, es de menos de 1.5, el riesgo es bajo. Pero en los escenarios en los cuales yo tenga un grado indeterminado o un grado 1 que en decúbito supino tenga más de 1.5, ya el riesgo es alto, o que en decúbito supino tenga entre 0.4 y 1.5, lo tengo que poner en decúbito lateral derecho para evaluar qué es lo que está pasando y para evaluar de forma fidedigna el contenido gástrico. Entonces miren que la posición de decúbito lateral derecho, que es de alto riesgo para la embarazada, solo se limita a aquellos casos en los que yo tengo una evaluación cualitativa no concluyente y una evaluación cuantitativa que me deja la duda y que está entre 0.4 y 1.5 cc por kilo. La pongo en decúbito lateral derecho para confirmar. El resto de los escenarios solo en decúbito supino. Pasando a otro sistema, entonces vamos a hablar algunas cosas de la función cardiovascular y de la función cardiopulmonar y la aplicabilidad de estos protocolos en la gestante. Lo primero es que la ecocardiografía en la cabecera del paciente ha demostrado ser útil para identificar cambios en los volúmenes de las cavidades, dilatación, engrosamiento de las cavidades, estados hiperdinámicos y que proporciona información funcional y estructural en tiempo real mediante protocolos abreviados que permiten hacer esto que hemos venido hablando, que es la aproximación rápida y la guía terapéutica. Porque definitivamente el reconocimiento tardío, tanto en población no gestante como en embarazadas, aumenta la morbimortalidad y retrasa la toma de decisiones. Los aspectos técnicos para la ecocardiografía, sin centrarnos mucho en este punto, ya que no es el objetivo pues, de describir todas las ventanas, es que en la embarazada la facilidad técnica es mejor. Es más fácil hacer ecocardio en la embarazada que en la no embarazada porque el útero grávido eleva el diafragma y al elevar el diafragma el corazón se hace más anterior, más desplazado a la izquierda y con un tilt lateral izquierdo. Entonces el punto de máximo impulso se palpa mejor, por consiguiente, por ejemplo, una ventana como la apical 4 cámaras es más fácil. La visualización paraesternal es más fácil también por la posición del corazón. Sin embargo, la subcostal, por el mismo efecto del útero grávido, es más difícil. Los cambios fisiológicos, pues ya lo vimos. Finalmente, lo que vamos a buscar son las variaciones en estos cambios fisiológicos que vamos a tener en cuenta. Hay diferentes indicaciones para realizar la ecocardiografía y las guías británicas con una clase 1 nos establecen la indicación de que en toda paciente hipotensa refractaria, en choque o con inestabilidad hemodinámica de causa desconocida, se debería hacer ecocardiografía. Y aquí esta tabla nos muestra diferentes escenarios clínicos, tanto obstétricos como no obstétricos en estas pacientes, que los podemos agrupar, digamos que en estas condiciones grandes que vemos acá. Paciente con sepsis o con choque séptico, paciente con tromboembolismo pulmonar, con falla cardíaca descompensada, con trauma, con hemorragia obstétrica, son pacientes que se benefician definitivamente de tener su ultrasonido a la cabecera del paciente y que se beneficiarían también además de tener no solo el ultrasonido a la cabecera del paciente, sino una evaluación ecocardiográfica formal. Sin embargo, me quiero centrar en la utilidad que ha demostrado el POCUS en estos tres escenarios, que es la preeclampsia, la miocardiopatía periparto y la hipertensión pulmonar como escenarios que representan una alta carga de morbimortalidad. Vemos que esos son algunos de los cambios
fisiológicos que el ecocardiograma puede detectar durante el embarazo. En el caso de la preeclampsia, por ejemplo, la fracción de eyección está normal, la función sistólica y diastólica pueden estar normal o levemente comprometidas cuando la preeclampsia no es severa, la disfunción del ventrículo derecho es leve, y que a nivel de la ecografía pulmonar podemos ver tanto perfiles A como perfiles B. Los perfiles B son aquellos en los que vemos líneas B en la ecografía pulmonar. Mientras que, por ejemplo, en la miocardiopatía periparto, la fracción de eyección sí está disminuida, la disfunción del ventrículo izquierdo puede ser moderada a severa, el ventrículo está dilatado y podemos ver también tanto líneas B como no verlas. Y en la hipertensión pulmonar, la fracción de eyección está normal, pero hay un desorden en la relajación y hay un desorden en la sincronía pues, del septo, de la pared septal, y un desplazamiento y un movimiento paradójico del septo, con asociado esto a hipertrofia del ventrículo derecho en el caso de los casos crónicos, pues de los pacientes crónicos. Importante entonces resaltar la utilidad del POGUS, es que la preeclampsia ya sabemos que puede haber una disfunción tanto diastólica como sistólica y que estas pacientes tienen mayor riesgo de edema pulmonar. De hecho, las pacientes con preeclampsia ya tienen algo de líquido intersticial a nivel pulmonar y se pueden identificar incluso 2 o 3 líneas B pueden ser normales por espacio intervertebral, pero el POCUS ha demostrado de forma contundente en diferentes estudios que puede identificar la fase inicial del edema pulmonar antes de que la paciente con preeclampsia tenga síntomas de edema pulmonar agudo franco. Esto mediante la identificación de más de 3 líneas B en pacientes asintomáticas, y se ha demostrado que la identificación de más de 3 líneas B en estas pacientes representa altas presiones de llenado del ventrículo izquierdo con presiones de cuña de más de 18. Entonces son pacientes que están a punto de descompensarse y que las podemos identificar de forma temprana y establecer terapéutica gracias al POCUS. En la miocardiopatía periparto sabemos que es una cardiopatía dilatada sin una causa conocida, que se da durante el trabajo de parto o hasta un mes después del mismo, y que puede cursar con disfunción biventricular, con FEBIS de menos del 45% e incluso con TAPSES por debajo de 11. Son pacientes muy comprometidas. El POCUS en estas pacientes identifica a estas pacientes que están en riesgo de descompensación mediante la evaluación de la dilatación de las cavidades y mediante la evaluación de una estimación de las presiones de llenado de los ventrículos. Identificamos pacientes en riesgo antes de descompensarse. Y la hipertensión pulmonar, estas pacientes es una condición asociada al embarazo que representa una mortalidad alta, principalmente por falla derecha, y en esas pacientes pues, que no tengan tratamiento oportuno puede haber una mortalidad hasta del 30%. Se ha identificado que el POCUS puede hacer diferencia entre la hipertensión pulmonar primaria, es decir, aquella hipertensión pulmonar que la paciente ya traiga de base, que digamos que no se recomienda que una mujer se quede en estado de embarazo con hipertensión pulmonar, pero en aquellas que lo tengan, digamos que la ultrasonografía, particularmente la pulmonar, nos dice que si no tiene líneas B es primaria, pero que si sí tiene líneas B es secundaria, y que el edema en ese caso es un edema de tipo cardiogénico asociado a la hipertensión pulmonar. Esos son algunos de los fenotipos entonces de enfermedad cardíaca. Reconocer que la enfermedad cardíaca en la embarazada es la principal causa de mortalidad no obstétrica en el embarazo, que la miocardiopatía periparto se ven cavidades agrandadas desde el punto de vista subjetivo, con una dilatación importante y marcada del ventrículo izquierdo, con un mayor volumen del ventrículo izquierdo con respecto al derecho, pero se ven paredes delgadas y el corazón dilatado. Y se puede ver con un perfil B, como los vemos en la parte de abajo de la imagen, con líneas B por sobrecarga hídrica. En la preeclampsia es un corazón que inicialmente es casi normal en su parte estructural, pero que en lo funcional está disminuido, la contractilidad del ventrículo izquierdo se ve disminuida y se puede presentar a nivel de la evaluación subjetiva una hipocinesia global del ventrículo, tanto izquierdo inicialmente como derecho posteriormente. Y en la hipertensión pulmonar vemos el hallazgo de un agrandamiento de las cavidades izquierdas con respecto a las derechas y de un movimiento paradójico del septo que puede estar asociado a un perfil A en la ultrasonografía pulmonar, como lo decía en el caso del edema pulmonar primario, o a un perfil B para identificar el edema pulmonar secundario cuando tenemos líneas B. Entonces, para concluir esa parte, la ecocardio transtorácica enfocada responde a algunas preguntas clínicas importantes. ¿Hay actividad ventricular o no? Puede ser que la paciente esté en paro cardíaco y tenga una actividad eléctrica sin impulso que nos dice el corazón está quieto.
los ventrículos están dilatados de una forma importante, de una forma grande o burda, insuficiencia miocárdica. ¿Cómo están las paredes? ¿Hay una hipocinesia segmentaria? Si hay una hipocinesia o una cinesia segmentaria, puede ser isquemia o infarto. ¿Cómo está el ventrículo derecho? ¿Está dilatado? ¿Cómo está la vena cava inferior? ¿Cómo está el estado de volemia? Mediante la identificación de esos parámetros, podemos decir que la paciente está o en embolismo pulmonar, o en derrame pericárdico, o en hipovolemia. Entonces, vemos cómo volvemos a este punto en el cual la utilidad de la ecografía a la cabecera del paciente nos responde preguntas clínicas concretas para tomar decisiones rápidas. Evaluación de la función de la disfunción pulmonar. Vemos que la falla respiratoria aguda es una de las principales causas de ingreso a UCI en los pacientes y que la ecografía a la cabecera del paciente a nivel pulmonar, mediante estos protocolos, pues permite un diagnóstico y un tratamiento temprano de la falla respiratoria. Y debemos considerar que las embarazadas, no solo las que tienen preeclampsia, sino en general tienen mayor riesgo de edema pulmonar, tanto cardiogénico como no cardiogénico. Entonces esto nos resulta muy útil acá. Está enfocado definitivamente en las pacientes que tengan disnea de causa no clara y disnea que no responda pues al tratamiento con mejora de la FiO2 o que no sea transitoria. Requiere menos curva de aprendizaje, definitivamente eso se nos ha demostrado en diferentes series de curvas de Kusum, y el diagnóstico diferencial de la paciente con disnea puede ser por hipoxia, por sobrecarga hídrica o por derrame pleural. Ubicamos a nuestro paciente en decúbito supino o en sedestación. Podemos utilizar transductores lineales para identificar neumotórax o edema pulmonar, o transductores curvilíneos o sectoriales para ver derrames pleurales. Y el escaneo se debe hacer idealmente en un plano sagital o longitudinal más que en un plano transversal para identificar los espacios intervertebrales. ¿Qué es importante? La posición del transductor. Yo lo pongo siempre anterior para evaluar patologías no dependientes. El aire se va para arriba, luego lo identifico en la pared anterior del pecho. O si yo hago la evaluación a nivel posterolateral, la sangre o el derrame pleural se va hacia la gravedad, entonces lo voy a identificar en esta posición. Rápidamente, sin entrar en el detalle de la técnica, vemos que el hallazgo normal están las costillas, los músculos intercostales y justo debajo de ellos la pleura, y debajo de la pleura los diferentes artefactos que se forman como las líneas A, e incluso en el embarazado, en algunos pacientes normales, las líneas B. Y vamos a identificar los hallazgos del sliding pleural, del punto pulmonar, de las líneas B o de los derrames pleurales, sin entrar pues en mucho detalle en el momento. Lo que quiero que quede claro el mensaje es que podemos identificar mediante esta herramienta edemas pulmonares agudos de forma temprana, derrames pleurales con una agudeza diagnóstica importante, también consolidación y atelectasias que las podemos identificar o discernir en estas pacientes según el movimiento del broncograma aéreo con la inspiración-expiración o el neumotórax en este caso. Y finalmente la utilidad de esto se resume en ese algoritmo que me parece muy chévere, y es que a una paciente con disnea yo le hago examen físico completo, le hago historia clínica y le aplico un protocolo de ultrasonido. Si yo veo fluido anecoico en los recesos de la evaluación posterolateral, puedo hablar de un derrame pleural. Si yo veo punto pulmonar, veo que no hay sliding pleural, hablo de neumotórax. Si yo veo líneas B, entonces yo tengo que ver si son unilaterales, estamos hablando de neumonía, porque ahí hay algo que está ocupando ahí esos alvéolos o ese intersticio. Si son bilaterales, yo lo complemento con las presiones de llenado en la ecocardiografía transtorácica. Si están elevadas o si tengo la posibilidad de determinar una cuña alta, es un edema cardiogénico. Si las presiones de llenado están normales, es un síndrome de distrés respiratorio agudo. Si el parénquima está normal, entonces yo tengo que pensar que el problema es otro, que el problema es más de tipo cardiovascular. Entonces le hago un eco-TT o le hago la ecocardiografía y le hago un Doppler venoso. Si hay trombosis venosa profunda y si hay falla derecha aguda, embolismo pulmonar. Si todo esto es normal, pues el desorden puede ser a nivel bronquial. Y si hay a nivel de pericardio y líquido libre, pues es un taponamiento cardíaco. Si yo, por lo contrario, identifico consolidación pulmonar, entonces podemos ver que puede ser neumonía o puede ser atelectasias. El broncograma estático es propio de las atelectasias, el broncograma dinámico es propio de la neumonía. Y finalmente, para terminar, entonces vamos a hablar unas pocas palabras del abordaje del neuroeje, y es que
digamos que la estadística nos dice que el bloqueo neuroaxial es difícil hasta en un 4 de las pacientes embarazadas y que el éxito en la evaluación del nivel intervertebral de la paciente embarazada y particularmente la embarazada obesa mediante el método palpatorio puede ser tan bajo como del 30% y que la identificación de los espacios en 1 a 4 espacios puede ser errónea. Podemos estar siempre 1 o 4 espacios más arriba de lo que realmente creemos que podemos estar. Por consiguiente, la utilidad de la ecografía nos permite identificar la línea media, identificar el espacio y medir la profundidad de este espacio para evitar rupturas inadvertidas de la dura madre. La justificación de esto se basa en diferentes estudios que nos demuestran que la ecografía disminuye el número de punciones, por consiguiente disminuye el riesgo de infección, disminuye el riesgo de sangrado y de complicaciones, disminuye también el riesgo de epidural fallida y aumenta la satisfacción del paciente. Y finalmente, un neuroeje bien abordado evita el riesgo de abortar la vía aérea de forma urgente. Las indicaciones en la gestante obesa con instrumentación de columna con variaciones anatómicas espinales no ha demostrado tanta utilidad en la gestante no obesa, en la gestante con buenos reparos anatómicos. Nuestras metas, línea media, nivel intervertebral y profundidad de la dura madre, con un transductor curvilíneo con el paciente en sedestación y escaneando tanto en sagital como en transversal. Entonces, este es el abordaje transversal. Vamos a identificar el espacio, podemos identificar la apófisis espinosa, hacer un sliding cefálico o caudal hasta ver el espacio intervertebral lumbar, que se identifica mediante el signo del murciélago volador. Una vez tengamos este espacio identificado, hacemos una marca en el centro del transductor, como ya vamos a ver, para tener este plano transversal. El plano longitudinal tenemos lo mismo, podemos hacerlo desde paramedial hasta medial, identificar el sacro, ir ascendiendo y contando espacios e identificar el espacio interespinoso. Una vez lo tengamos identificado, hacemos la marcación y en esa cruz que se forma, como lo vemos en la imagen, sería el sitio de punción. Importante es que el ángulo en el cual el transductor tenga la mejor ventana para identificar el espacio es el mismo ángulo en el que tenemos que hacer la punción e insertar la aguja para lograr un abordaje exitoso del neuroeje. En resumen, entonces, tenemos esta infografía que pues quizás no se ve muy bien para muchos de ustedes, pero nos resume que la ecografía de la cabecera de paciente en la embarazada puede ser útil desde la cabeza hasta los pies. Desde la cabeza para identificar, por ejemplo, edema cerebral mediante la evaluación del diámetro de la vaina del nervio óptico, pero también para hacer identificación de causas posibles de hipertensión endocraniana. A nivel cardiopulmonar, ya lo vimos, identificar causas de descompensación a nivel de estos sistemas, a nivel renal, hepático, ver líquido libre, a nivel de abdomen, identificar causas de hemorragia obstétrica y a nivel vascular periférico para identificar probablemente trombosis venosa profunda que nos explique un posible cuadro de tromboembolismo pulmonar. En conclusiones, entonces, la ecografía a la cabecera del paciente permite respuestas rápidas, fáciles y no invasivas realizadas a la cabecera del paciente a preguntas clínicas concretas y bien definidas mediante un enfoque cualitativo. El POCUS juega un rol esencial en la gestión del riesgo de broncoaspiración, en el manejo adecuado de la vía aérea y en asegurar una anestesia neuroaxial adecuada en las pacientes obstétricas. Y finalmente, el POCUS cardiopulmonar es útil en el diagnóstico temprano y en el manejo oportuno de diferentes condiciones de choque, pero de particular utilidad en la embarazada, la preeclampsia, la miocardiopatía periparto y la hipertensión pulmonar. Agradezco a todos por su atención.